Bueno, pues vamos a orar para comenzar entonces con lo que será nuestro estudio de Primera de Pedro, capítulo 4. Padre bueno y Dios misericordioso, muchas gracias Señor por la oportunidad maravillosa que usted nos brinda en esta hora de la tarde ya para estudiar sus santas escrituras. Gracias porque la podemos abrir en libertad. Y permita Señor que en cada segundo que pase de nuestra vida nosotros podamos vivir agradecidos contigo Señor, porque usted nos ha dado una salvación tan grande Señor, que realmente no tenemos cómo ni con qué pagarte Señor. Solamente pues hemos decidido rendir nuestro corazón, nuestra voluntad hacia ti y someternos a hacer su voluntad, oh Padre, someternos a tu autoridad, oh Dios, y pues de manera de agradecimiento vivir conforme como tú quieras que viva. Gracias por escucharnos, gracias por tu palabra, bendícenos en esta hora de la noche en el nombre de Yeshua. Amén, Señor. Amén. Muy bien, mis hermanos, en esta oportunidad vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4. ¿Okay? Y vamos a comenzar entonces desde el versículo 1. Dice: puesto que Cristo padeció por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Y cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. O sea, nosotros también tenemos que tener ese mismo pensamiento. ¿De qué? De padecer en la carne, ¿ok? Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Así que Jesucristo murió pero en la carne, pero dice que fue por, por la carne fue que terminó por el pecado. ¿Sí? Porque hay muchas personas que preguntan, oye, si Jesús es Dios, ¿cómo es que lo mataron? ¿Okay? Pero lo mataron en la carne, ¿okay? No lo mataron en realmente lo que es en su esencia, ¿okay? En espíritu. Así que puesto que padeció en la carne, terminó con el pecado. Versículo 2: para no vivir, ¿okay? Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Okay? Así que teniendo nosotros este mismo pensamiento, nosotros debemos padecer en la carne, morir al yo, en otras palabras, morir al yo. ¿Para qué? ¿Para qué tenemos que morir en la carne? Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. En otras palabras, ya basta el tiempo que hemos vivido en la carne. 10, 20, 30, 40, 50 años en la carne. Hemos vivido en la carnalidad, en nuestros propios deseos. Ya basta de eso. ¿Ok? O sea, ya muramos al yo. Matemos el pecado. Y vivamos ahora bajo la voluntad del Señor. ¿Ok? Si realmente no has decidido acabar con la carne, no has decidido dejar de hacer tu voluntad, pues todavía no has muerto a la carne. ¿Okay? Necesitamos aprender entonces a vivir conforme a la voluntad de Dios, vivir en el Espíritu, conforme, o sea, debemos dejar las concupiscencias. Concupiscencias son los malos deseos, las bajas pasiones, los malos deseos carnales, etcétera. Así que para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Ya no perdamos más el tiempo. ¿Ok? En otras palabras, ya no pierdas el tiempo viviendo en pecado, en la concupiscencia. Versículo 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Y esto es así. El Señor nos ha llamado, el Señor nos llamó. O sea, basta ya
todo el tiempo que hemos vivido en la carne para agradar a los gentiles, andando en lascivias, en concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. ¿Ok? Ya basta de eso. Cerremos ese ciclo. Es cierto, cometimos errores, aceptémoslos, arrepintámonos y volvamos a empezar. Comencemos una vida nueva en el Mesías. Y dice el versículo 4, dice el verso 4, a estos, ¿quiénes son estos? Estos son los que, con los que parrandeabas, con los que ibas y cometías pecado. Estos son los amigos con que tomabas, los amigos con que salían a prostituirse con mujeres, los amigos con los que se alejaban de Dios, esas influencias negativas. Entonces dice, a estos, en otra palabra, a estos gentiles, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, se burlan de ti. Oye, ahora ya, ¿qué pasó? Tú no eres así, ahora te convertiste, aleluya, ahora te convertiste en un santo, mira, todo lo que vivimos, todo lo que hicimos, y ahora sí vienes a dártela de santo, ahora sí vienes a dártela de muy religioso, cuando todo lo que has cometido, todo lo que has hecho, ¿ok? Basta ya de eso, basta ya de eso. ¿Se van a burlar? Sí, según la palabra aquí, se van a burlar. Pero realmente es necesario para que nosotros entonces vayamos transformando día a día, ¿ok? Porque qué triste sería de que hoy tomamos la decisión, ¿ok?, de seguir al Señor y dejamos esto, pero al tiempo volvemos otra vez a caer en lo mismo. Ahí sí realmente hasta ahí sí hay una burla. Oye, tú que antes decías que tomaba y dejaste de tomar y ahora vuelves a tomar. O tú que antes no andabas con mujeres, dejaste a las mujeres, ahora andas otra vez con mujeres. O sea, ahí es una burla directa con el Señor. ¿Okay? Basta ya de esos tiempos. ¿Okay? A estos le parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de desilusión y os ultrajan. Pero ellos, hablando de esta gente, darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Quién es el que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos? El Mesías, ¿ok? El Mesías, a Jesucristo. Versículo 6, el versículo 6 dice, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne, según los hombres, pero vivan en espíritu, según Dios. Y esto es un texto demasiado difícil, pero es difícil si es sacado de contexto. ¿Ok? Y por haber sacado este texto de contexto es que se han formado multitud de doctrinas, muchas doctrinas. ¿Por qué? Porque hay algunos hasta que dicen que, bueno, pues aquí yo puedo predicarle el Evangelio a los muertos, pues entonces yo voy a predicarle a mi abuelita, voy a predicarle a mis tíos que están muertos, voy a predicarle a quien se llama, voy para el cementerio allá y le empiezo a hablar de la palabra de Dios y ellos me están escuchando y para que se arrepientan. O sea, salen muchas doctrinas de este versículo, pero si es fácil si agarramos el contexto de lo que está diciendo el apóstol Pedro, y es que no solamente estos hombres de los cuales se burlaban, de los cuales antes andaban en el mismo desenfreno, no solamente se burlaban, también los mataban. Recuerde que estamos hablando en el contexto del apóstol Pedro. Pedro, cuando escribió esta carta, vivía bajo el imperio romano, y no solamente, o sea, en este tiempo no solamente
se burlaban de aquellas personas que dejaban de hacer lo malo, sino también las mataban, eran perseguidas. ¿Ok? Por eso entonces podemos ver en el contexto aquí que porque estos hombres también han sido, porque por estos también ha sido predicado el evangelio a los muertos, a estas personas que mataron o mataban porque no seguían el mismo desenfreno que los gentiles, porque ya buscaban una vida de arrepentimiento. Así que ahí podemos entender este texto, porque a estos hombres también ha sido predicado el evangelio a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres. Estas personas pues le recibieron o le dieron el pago que merecía según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. O sea, sobrio es lo contrario a embriaguez. O sea, trate de andar en la pureza de la doctrina, trate de andar sobrio en las escrituras. ¿Ok? Trate de andar sobrio y velar en oración. ¿Cómo nosotros velamos o cómo nosotros estamos sobrios? Velando en oración. Versículo 8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Okay? El amor cubrirá multitud de pecados. Y recuerdan que esto también me recuerda a una cita de Juan 13:55, Juan 13:35, cuando dice que para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábola mi boca. Perdón, estoy en Mateo. Juan 13:35 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Okay? Así que realmente si nosotros realmente somos discípulos del Mesías, somos discípulos de Jesús, pues deberíamos tener amor los unos con los otros. Si decimos ser cristianos pero no tenemos amor los unos con los otros, pues realmente no somos nada. ¿Okay? Y fíjense que aquí dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y los que han estudiado las escrituras saben que este mandamiento pues no es nuevo, es viejísimo. ¿Ok? Realmente está en la Torá. Es un versículo que está en la Torá. Pero ¿cómo es que entonces es un mandamiento nuevo? Simplemente porque nos está diciendo que os améis unos al otro como yo os he amado. O sea, Jesús dio la verdadera interpretación de la ley y nos enseñó cómo debemos amarnos. Por ejemplo, para no ir tan largo, en el Sermón del Monte dijo: bueno, pues oíste que no matarás, mas yo os digo, cualquiera que hable mal de su prójimo o de su hermano ya es culpable o ya es reo de muerte. O sea, nosotros debemos vivir bajo la interpretación del Mesías. ¿Okay? Por eso es que dice: un mandamiento nuevo os doy. No es nuevo el mandamiento como tal, sino la interpretación del mandamiento. ¿Okay? Así que, más el fin de todas las cosas se acerca, ser pues sobrio y velad en oración, y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y ¿se acuerdan cuando yo les dije lo que dicen del apóstol Juan? Que el apóstol Juan dice que cuando iba a predicar, los discípulos estaban esperando que predicaran de Apocalipsis, que predicara de las bestias, de
de la ramera y de todas esas cosas profundas, y los discípulos ahí esperando que hablara de Apocalipsis. ¿Y qué es lo que decía Juan? Amaos los unos a los otros. No, pero es que yo quiero que usted nos hable de Apocalipsis, de las bestias y de todas esas visiones. Háblenos de eso. Amaos los unos a los otros. No, eso no. Háblanos de Apocalipsis. Cuando aprendan a amarse los unos a los otros, entonces voy a enseñarles de Apocalipsis. ¿Ok? Porque ¿de qué vale que yo sepa todo el Apocalipsis, sepa todo Daniel, todos los libros proféticos, pero si no tengo amor con mis hermanos, no tengo amor con los demás, no amo a mi prójimo, no estoy haciendo nada? Lo más importante es el amor que el conocimiento. ¿Ok? Así que el versículo 8, y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, un amor ferviente, o sea, un amor sincero, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Ojo con eso. Versículo 9, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. No es que vamos a... Ay, ¿cuándo se irá este? ¿Cuándo se va este men de aquí? No, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Okay, esto es una ley. Y saben que es muy normal que hay personas que se aprovechan de esto. Hay personas que se aprovechan de la nobleza de la gente, ¿verdad? Y pues hay personas que hasta dicen, no, pues yo me voy para la casa de fulanito de tal, y aquí me estoy librando la renta, aquí me estoy librando el pagar el alquiler, aquí me estoy librando de la comida, aquí me estoy librando de muchas cosas, no, me voy a quedar aquí. Así que la actitud que debemos tener nosotros es ser hospedadores, es cierto. Pero ¿cuál debe ser la actitud de los hospedados? ¿Cuál debe ser la actitud de los hospedados? Hay un escrito muy antiguo, de hecho por aquí está. Hay un escrito que se llama la Didache, o Didache, no sé si lo estoy pronunciando bien. Es la doctrina de los apóstoles, ¿sí? Este es un libro antiguo que según lo escribieron los discípulos de los apóstoles, ¿okay? Y escribieron varias enseñanzas de parte de los discípulos, de parte de los apóstoles, perdón, y también hay varios consejos que se dan, porque recuerden que después tuvo un avivamiento y que nadie tenía por suyo lo que tenía, sino que lo daban. Mucha gente se levantó y empezaron a aprovecharse de estas personas. ¿Okay? Se levantaron muchos falsos profetas, se levantaron muchos falsos discípulos, y entonces pervertían al pueblo. Entonces establecieron aquí unas reglas para identificar también algunos falsos profetas. ¿Okay? Es interesante, ¿no? Por ejemplo, aquí habla de cuando alguien viene a enseñar a los otros, ¿no? Y fíjate lo que dice aquí: cuando todo apóstol que llegue a vosotros ha de ser recibido como el Señor, ¿okay? Pero no se quedará por más de un día o dos, si hace falta. Quedándose 3 días es un falso profeta. ¿Okay? O sea, en otras palabras, si este evangelista o este profeta viene a quedarse más de 3 días, pues ya es un falso profeta. Es una regla que establecieron ellos. Y también aquí nos dice que si alguien viene pidiendo dinero, es un falso profeta. O sea, no, yo les vengo a predicar, pero tráiganme dinero, tráiganme el diezmo, es un falso profeta. ¿Okay? Porque realmente esta enseñanza, la palabra de Dios, no se cobra. ¿Okay? No se cobra. Es interesante entonces la regla que establecieron estos discípulos, ¿no? Pero esta es la actitud que debe tener siempre el hospedado, ¿okay?
el hospedador debe siempre tener una actitud de no quedarse mucho tiempo, sino más bien de no molestar, por decirlo así, ¿no? Por ahí hay un dicho que dice que el hospedador y el pescado, ¿sí? El muerto y el hospedador al tercer día llegan. Bueno, un dicho así, ¿no? Bueno, ¿y qué te lo sabían? Al tercer día ya pasa que seca. No. Bueno, es un escrito interesante. Volviendo aquí entonces, hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y esto es interesante, mis hermanos, porque cada uno de nosotros tenemos un don diferente. Yo no puedo tener todos los dones. Recuerden, soy simplemente un miembro del cuerpo de Cristo. Yo no puedo hacer la función del oído si soy una mano o del ojo. Todos tenemos funciones diferentes. Todos tenemos un don diferente. ¿Okay? Lo que hay unos que sobresalen más que otros, es cierto. Hay unos que sobresalen más que otros. Y por ejemplo los que sobresalen más pues ya llevan la recompensa por la gente, pues la gente que es muy agradecida, la gente que es muy colaboradora, etcétera, etcétera, ya pues tiene la recompensa. Pero hay otros que ejercen el ministerio o predican el evangelio y no son conocidos, no son vistos. Estos reciben el pago del Señor directamente, ¿ok? No sé si me doy a entender. Hay personas que predican el evangelio, pero estas personas no son conocidas, estas personas no son, o sea, pareciera que lo que esa persona hace, pues no se da a conocer a la gente. No sé si me doy a entender. Su aporte al evangelio pues no se da manifiesto a las demás personas, pero esto tiene la recompensa del Señor. Mientras hay personas que predican abiertamente y reciben la recompensa de los hombres también, ¿no? Pero son más privilegiados aquellas personas que realmente predican en lo oculto, donde nadie se da cuenta sino solamente el Señor. Así que dice cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y esta palabra multiforme nos da a entender aquí de que realmente hay miles y miles, millones de maneras de predicar el evangelio. No existe una sola forma de predicar el evangelio. Yo no puedo decir esta es la única forma de predicar el evangelio. Se predica el evangelio de muchísimas maneras, hasta las que menos uno espera, pues se predica el evangelio. Y el Señor los utiliza. Es interesante, ¿no? Hay personas que predican, por ejemplo, hay personas que no se sienten a gusto, por ejemplo, conmigo. Hay personas que no les gusta como yo predico, hay personas que no les gusta como yo hablo, etcétera, o mi forma de predicar. Hay personas que no les gusta los videos así, ¿no? Pero hay personas que sí les gustan. Tal vez yo no puedo llegar a todo el mundo, pero sí llego a una parte. Mientras que hay otras personas que le llegan a otra parte. ¿Ok? Siempre hay personas que predican de diferentes maneras y llegan a cierto grupo de personas. ¿Okay? Ahora, hay muchas personas que pues hablan de la palabra de Dios y tienen otras interpretaciones. Es correcto, pero eso solamente lo dejamos al juicio de Dios. Dios es el que juzga, nosotros no somos quien para juzgar. A pesar de todo lo que enseñan dicen estar basado en la palabra del Señor. Y recuerden que el día del juicio pues va a ser en base a la palabra del Señor. Por eso es que siempre tenemos que aferrarnos a lo que dice la palabra de Dios. Que hay veces que nos equivocamos, sí, hay veces que nos equivocamos y tenemos entonces que estar constantemente estudiando y corrigiendo muchas veces. ¿Okay? Así que cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios.
Así que hay varias maneras de predicar el Evangelio. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. ¿Sí? Y esto es interesante, porque dice, si alguno habla, hable conforme a la ¿qué? A las palabras de Dios. O sea, nosotros debemos hablar conforme a la palabra de Dios, no conforme a palabras de hombres o mandamientos de hombres. ¿Okay? Conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, no con tu poder, no con mis fuerzas, porque la fuerza que uno tiene se acaba, se agota. No, es con el poder de Dios. Y esto es hermoso, porque aquí nos enseña el Señor que nosotros debemos estar cada quien en su ministerio. Yo ejemplo, hay uno que tiene el ministerio de predicar, hay otros que tienen el ministerio de estar en las computadoras. Por ejemplo, te ve aquí los videos que se ven muy sencillos, pues no soy muy experto en las computadoras como tal, pero hay otros que sí. Hay otros que tienen el don de o ministra a través de las profecías, a través del canto, a través de qué sé yo, de la televisión, la radio, otros que ministran a través de literaturas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Hay multiformas, hay muchas formas de predicar la palabra del Señor, ¿verdad? Así que nosotros debemos enfocarnos en el don que Dios nos ha dado. ¿Okay? Evitemos hacerlo todo nosotros mismos. O sea, que todo lo haga una sola persona, se va a cansar o se va a agotar y va a dejar, no va a hacer nada. ¿Okay? El que a mucha avaricia, pues no es avaricia, bueno, dice mucha avaricia rompe el saco. O sea, yo no puedo tratar de abarcarlo todo. No, yo solamente me concentro en mi don, en mi parte, y la otra persona se concentra entonces en su parte, y así trabajamos juntos, unidos. Yo no puedo, si yo soy el dedo, yo no puedo hacer la función del oído, yo no puedo hacer la función del pie, yo no puedo hacer la función de la cabeza, del ojo. No, yo solamente hago la función que me corresponde a mí hacer. ¿Sí? Así que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo. ¿Okay? A la final, el que se lleva toda honra, el que se lleva todo honor, toda gloria, es nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Perdón. Es nuestro Señor Jesucristo. Así que a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 12. Amado, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Qué contexto está hablando aquí? Recuerden que Pablo está hablando del contexto de la persecución de Roma, ¿okay? De Nerón. Pablo está bajo el contexto de Nerón, y recuerden que Nerón persiguió duramente a los creyentes en Yeshua en el tiempo de Pedro. Así que no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, la persecución de Nerón, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y el versículo 14 dice: si sois vituperados o si sois humillados, ¿okay? Por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Hermoso, ¿verdad? Si somos humillados, si somos ultrajados por el nombre del Mesías, por el nombre de Cristo, bienaventurados somos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. ¿Okay?
Así que deje lo que estas personas que se burlan de ti, que se burlan de porque tú buscas obedecer la palabra del Señor, déjenlos que se burlen, ¿ok? Pues para ellos Él es blasfemado, pero para Dios, para vosotros es glorificado, ¿ok? O sea, tú lo estás haciendo por el Señor, claro, siempre y cuando esté en la palabra, ¿no? Porque si vamos a sacar mandamientos de hombres para entonces obedecer, ya es otra cosa. Pero si tú estás obedeciendo un mandamiento que está en la palabra y los demás se burlan, los demás te humillan, te vituperan, pues siéntete bienaventurado, ¿ok? Porque los apóstoles también pasaron por eso, hasta el mismo Jesucristo pasó por eso. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. O sea, entremeterse en lo ajeno es por andar chismeando, por andar buscando lo que no será perdido. Preocupémonos por esto. Preocupémonos para que no perezcamos o no padezcamos como homicida. Recordemos que es homicida, ¿no? No es solamente el que mata, sino el que habla mal de la otra persona. O como ladrón, ¿ok? El ladrón también es mentiroso. También, o como malhechor, ¿ok? Por entremeterse en lo ajeno, por andar chismeando. Pero, versículo 16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, ¿ok? Y fíjate que aquí está la palabra cristiano, muy pocas veces se menciona, y hay muchas personas que estudian, que más que todo que estudian hebreo y esto, como que cuando mencionan cristiano, como que esto es una blasfemia. Hay muchas personas así, ¿ok? Y pintan una raya y para atrás, váyanse para allá, ¿ok? Pero tenemos que entender para Pedro qué es cristiano. Para Pedro, ¿quién es cristiano? ¿Será que para Pedro un cristiano es lo mismo que hoy en día el cristianismo? Recuerden que el cristiano es la misma secta de los nazarenos, o también la misma secta del camino que se menciona en Hechos, ¿ok? Y realmente es una secta, esta es una secta del judaísmo, como las demás sectas, por ejemplo la del fariseo, saduceo, herodiano, etcétera, etcétera, ¿ok? El cristianismo o la secta del camino o la secta del nazareno también es una secta del judaísmo, ¿ok? No, que después Roma y después del tiempo pues se dividió y pintaron su raya, o sea, el judaísmo es una cosa y el cristianismo es otra cosa. Eso fue tiempo después, pero para el tiempo de Pedro el cristianismo entonces era una secta dentro del judaísmo, ¿okay? De hecho también se la llamaba los ungidos, ¿okay? Porque proclamaban que el trono de David pues ya estaba por restablecerse. Bueno, de hecho aquí dice en el versículo 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿okay? ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y aquí viene una pregunta muy interesante, ¿no? Porque, ¿qué hay que obedecer al Evangelio? Yo creí que el Evangelio era, pues, creer que Cristo murió y resucitó por nosotros, ¿ok? Según Corintios. Pero, ¿qué hay que obedecer a esto? ¿Ok? Así que, háganse esa pregunta. Si el Evangelio es solamente que Cristo murió y padeció y resucitó al tercer día, y si creemos solamente eso, ya estamos obedeciendo el Evangelio, entonces ¿qué hay que obedecer al Evangelio? ¿Qué hay que obedecer? ¿O será que hay más de lo que no se nos han dicho? Así que es muy interesante esta pregunta. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio o al Evangelio de Dios? Y cita Proverbios: y si el justo con dificultad se salva, vimos la palabra justo, ¿verdad? Un justo es aquella persona que guarda Torah, que guarda ley,
Y si esta persona con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Ok? ¿Podemos ver la diferencia? Justo, entonces, es una persona que guarda mandamientos. Pecador, entonces, es una persona, según 1 Juan 3:4, es aquella que transfiere la ley. ¿Okay? ¿Vemos la diferencia entonces? O sea, si una persona que busca guardar mandamientos con dificultad se salva, ¿qué entonces esperará o qué, en dónde aparecerá el impío y el pecador? El que dice que la ley está abolida, el que dice que es solamente por gracia y que no hay que guardar nada. Esto es para meditar. ¿Okay? Así que si no obedecemos al Evangelio, y de antemano el Evangelio es la palabra de Dios, tanto la Torá como el Antiguo Testamento es el Evangelio. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomiéndense sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Así que si queremos padecer haciendo la voluntad del Señor, ¿qué debemos hacer? Encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Oye, pero es que yo siento que hablar mal de otra persona es hacer el bien. O yo siento que pues tener 2 mujeres, 3 mujeres está bien, es hacer el bien. No, que yo siento que pues robarle a los ricos y dárselo a los pobres, pues es hacer el bien. No es lo que tú creas que es el bien, es lo que dice la palabra del Señor que es hacer el bien. Y para saber qué es hacer el bien, pues tienes que irte a la Torá. Pero como muchos dicen que la Torá está abolida, entonces ¿cómo vamos a aprender a hacer el bien así? No es como yo quiera, es como el Señor dice. Bendito Dios, Padre, muchas gracias, Señor, porque tú has permitido en esta hora que estudiemos este capítulo de Pedro. Permita, Señor, que nosotros podamos entonces hacer el bien. Ya basta nuestra vida pasada, ya basta de haber vivido en la lascivia, en la concupiscencia de la carne. Ya basta de esos tiempos, Señor. Permita que a partir de ahora pues nos levantemos y seamos soldados fieles al rebaño del reino de Dios, al rebaño de tu reino, Señor, y que podamos ser esos obreros de tu mies que lleve tu palabra a todo el mundo, Padre. Muchas gracias por escucharnos, bendícenos en el nombre de Yeshua. Amén, Señor. Amén.